Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Estamos contentos? Estamos agradecidos con Dios porque hasta aquí Él nos ha traído, agradecidos con nuestro Padre porque en medio de toda esta catástrofe, en medio de toda esta pandemia y de esta locura, creo que empezamos a encontrar como una calma. No sé ustedes si comparten este pensamiento, pero siento como que las aguas ya no están tan revueltas. Tengo la sensación como que estamos más estables. Bueno, así me parece, aunque siempre hay gente que está con temor y que está angustiada. Bueno, siempre van a haber personas así, y yo no estoy diciendo que esta es la nueva normalidad, ¿verdad? Y que bueno, que hay que acomodarse. No me refiero a eso, sino que creo que ya la información ya todos la conocemos. Creo que ya no estamos en ese temor de que no sabemos qué está pasando o qué va a pasar, sino que incluso hay proyecciones y todo, y definitivamente es muy lamentable la pérdida de tanta vida y probablemente las que hagan falta. Oremos para que el Señor le dé fortaleza a las familias de las personas que están perdiendo o que han perdido la batalla con alguno de sus seres amados. Y nosotros pues a cuidarnos de que si nos toca salir, procuremos no llevarnos la mano a los ojos, a la nariz o a la boca, porque es así como se transmite. No se transmite tanto por la saliva que una persona le pueda pasar a otra al hablar o algo así, porque según tengo entendido el virus es bastante pesado y como que solo avanza 1 metro y después cae. Entonces es más por el contacto de poner la mano en un lugar y después llevarla a la cara. Fuera de eso, pues lo que tenemos que esperar es a que pase como el pico, para que luego comience a estabilizarse y en el nombre de nuestro Señor Jesús que empiece a menguar. Bien, hoy quiero compartir con ustedes un tema. Creo que no vamos a poder abarcarlo, obviamente, porque es tan extenso, pero sí quiero hacer como una introducción a lo que sería esta venida de este personaje que todos conocemos como Anticristo, que ha sido parte no solamente de la iglesia, sino creo que incluso de la cultura popular. Y todo lo que está sucediendo es parte del cumplimiento de las profecías bíblicas. Todo lo que está sucediendo no es algo que al Señor, nuestro Dios, lo esté tomando por sorpresa, sino que Él lo permite. Él tiene propósitos que van más allá de nuestro entendimiento. Y siempre la misericordia de Dios se sigue manifestando, en tanto Él no retarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es misericordioso, queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para introducir el tema, quiero leerles una porción de un artículo que fue publicado por un hombre llamado Jesús Parra Montero el 15 de octubre del año 2017 en el diario Nueva Tribuna de España, donde él asevera lo siguiente: la filosofía nos ha enseñado a cuestionar todo, y más cuando se trata de narrativas religiosas, sociales o políticas, en las que la posibilidad de la seducción y la manipulación es aún mayor. Estamos inmersos en tiempos en los que las posiciones políticas expuestas ahondan poco en la razón y abundan mucho, en cambio, en los sentimientos y en el pensamiento mítico. Para el etnólogo Claude Lévi-Strauss, haciendo un paréntesis, un etnólogo es una persona que estudia y compara las etnias y las culturas de los pueblos, tanto pasadas como presentes. Entonces, este etnólogo, volviendo al artículo, dice que el relato mítico se compone de pequeñas fracciones de relatos irreducibles que orquestan en su totalidad una narración mayor y que suele verse repetida en diferentes culturas. Si en alguna parte se desenvuelve a sus anchas el espíritu humano
y se abandona a su espontánea irracionalidad es en el mito. El pensamiento mítico se rige por leyes semejantes a los del lenguaje. Ambos, el lenguaje y los mitos, sirven para comunicar, para informar, convencer, pero también para engañar y para manipular. El mito puede encerrar una historia falsa, no necesariamente, pero podría encerrar una historia falsa, fingida, aureoleada, manipulada. Incluso se puede aproximar a la fábula, a la leyenda o al cuento. Sigue la porción del artículo. Para Levi Strauss, el valor del mito consiste en que los acontecimientos que se supone que han ocurrido en un momento de la historia producen también un relato permanente que se puede referir simultáneamente al pasado, al presente o al futuro. Posee un valor histórico y ahistórico a la vez. Se puede situar en el tiempo y fuera de él. Según Levi Strauss, cada mito admite cualquier versión o interpretación. No existe una versión originaria. Para él, todas las versiones se pueden considerar igualmente válidas. De ahí que el mito resulte tan inconcreto y pueda proyectarse con múltiples interpretaciones. Es capaz de ser utilizado para que pueda ser consumido o comprado, presten atención, de forma emocional, incluso de forma inconsciente, y de ahí que pueda ser utilizado en la realidad social y política. Termina la porción del artículo. ¿Por qué te leo este artículo? Porque hay mitos alrededor de la figura del anticristo. Hay personas que creen incluso que lo del anticristo es un mito, que lo del antimesías es un invento, es un fraude, es un engaño. Sin embargo, de lo que acabamos de leer anteriormente, quiero rescatar lo siguiente. La filosofía es un conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. En otras palabras, son pensamientos humanos basados en la capacidad humana para buscar explicar lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces, el artículo que leímos se refiere desde el punto de vista filosófico. En segundo lugar, quiero hacer hincapié en que filosóficamente hablando, cuando un hombre no confía en la fuente de donde procede una afirmación, tiende a cuestionarla. Sobre todo si cree que son cuestiones meramente religiosas y por lo tanto cuestiones sin base científica. Y en tercer lugar, los hombres no pueden concebir que la Biblia es la voluntad y los deseos manifiestos del Dios de dioses, el Dios de Israel. Y quienes no pueden concebir que la Biblia es la palabra revelada, creen que la Biblia es irracional y que es un conjunto de mitos y que solo es útil para manipular o engañar a las personas. Pero la misma filosofía dice que, si bien es cierto los mitos, que la Biblia no es un mito, pero los mitos pueden usarse para engañar, también son como el lenguaje, que si bien se pueden usar para manipular, también pueden usarse para comunicar e informar. ¿Por qué introduzco el tema así? Porque antes de continuar quiero hacer una aclaración y quiero que esto quede meridianamente claro. No vamos a hablar de filosofía hoy, sino que vamos a hablar de lo que está revelado en la Biblia. No vamos a hablar de este tema del anticristo o del gobierno, el nuevo orden mundial, para satisfacer la curiosidad intelectual o filosófica de persona alguna, sino que vamos a hablar sobre la base de la certeza de que la suma de todo lo escrito en la Biblia es la única y absoluta verdad. Repito, no vamos a hablar de filosofía, sino que vamos a hablar de lo que está revelado en la Biblia. No para satisfacer la curiosidad intelectual de nadie. Si tú lo que estás es solamente curioso y tú ya tienes tu idea preconcebida de que lo del anticristo y el nuevo orden mundial son meros mitos o son meras teorías de conspiración, mejor no pierdas tu tiempo. Porque aquí vamos a hablar de la palabra revelada de Dios y lo hago sobre la base de que yo estoy convencida en un 200% de que la palabra
escrita en la Biblia es verdad, es inerrante y es completa. Y sobre esa base es que vamos a hablar qué es lo que dice la Biblia sobre el anticristo. Entonces, siendo en la Biblia la palabra revelada del único Dios verdadero, podemos tener confianza que lo que ahí dice es verdad. Podemos tener confianza que lo que la palabra dice es verdad. Incluso dentro de ella tiene pruebas comprobables y tangibles de su veracidad. Y hay pruebas históricas, arqueológicas, antropológicas que dan fe o confirman de que la palabra de Dios es verdad. Y aunque aún no se hayan podido haber hecho descubrimientos arqueológicos, biológicos, de cualquier tipo que no comprueben una parte de la Biblia, más tarde o más temprano siempre salen a la luz, porque la Biblia es verdad y después la ciencia lo único que hace es ratificar lo que la Biblia ya revelaba. Sin embargo, tenemos que entender que a Dios no lo podemos definir. Dios es más grande que el concepto más grande que tú puedas tener. El Dios de Israel es el creador de los cielos y de la tierra y está por encima de la creación. Entonces, cuando hay algo por encima de lo natural, se conoce como sobrenatural. Entonces, la Biblia tiene componentes sobrenaturales porque vienen de un Dios que está sobre la naturaleza y que no lo puedo entender con mi razón, pero puedo razonar en base a las cosas que sí se pueden entender o que sí se pueden comprobar. Puedo deducir por la razón que el resto de la Biblia es totalmente cierta de la misma manera. Entonces, en ese componente sobrenatural encontramos una característica que ha tratado de ser repetida por hombres que no creen en Dios o por hombres que han sido inspirados por un espíritu distinto del Espíritu de Dios. Pero la palabra contiene profecía. Y esta profecía es lo que Dios ha revelado a hombres para mostrarles cosas que aún no habían sucedido y que después sucedieron, sin faltar una sola. Y también hay profecía en la Biblia que es una revelación directa de Dios dada a hombres, y digo hombres como género, no diciendo que no se le puede hablar a la mujer, sino como género, como humanidad. Entonces el Señor le ha revelado a los hombres profecías que en su momento no se habían cumplido, que con el paso del tiempo se cumplieron y que hoy son testigos. Hoy son lo que atestigua de que Dios es veraz y que su palabra es verdad. Él no necesitaba ese atestiguamiento. Sin embargo, en su bondad lo ha dejado. Entonces, quiero llevarte a la palabra del Señor porque es importante establecer este fundamento antes de entrar en el tema del nuevo gobierno mundial y del anticristo. Entonces vamos a ir al libro de Isaías, si me puedes acompañar. Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41, versículos 21 al 24, que dice así: Alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Traigan, anúnciennos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Él está hablando en contra de los falsos dioses. Sepamos también su postrimería y hacernos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos, haced bien o haced mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. He aquí que vosotros sois nada, y vuestras obras vanidad. Eso es lo que dice el Señor en su palabra. En el capítulo 44, siempre de Isaías, en versículos 6 al 8, dice así: Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios.
¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego, vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Y Daniel, en el capítulo 2, versículos 20 al 22, dice así. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce a los que están en tinieblas y con él mora la luz. Dios es el único que puede hablar las cosas que todavía no han sido hechas. De hecho, Él habló y todo fue creado. Entonces, la única profecía más segura, más excelente y que no falla es la profecía que está aquí en la palabra. Y les voy a dar muestras, les voy a dar 3 ejemplos de profecías que el Señor reveló a hombres de Dios y que se cumplieron. ¿Por qué quiero hacer esto? Para alimentar tu fe, para que tú entiendas que lo que está en la Biblia no es un mito, no es una narrativa exagerada para manipular o para tratar de convencer o de alguna manera dirigir el pensamiento de las personas. La palabra de Dios es verdad. Y sobre esa base debemos partir. Si no partimos sobre la base de que la palabra de Dios es verdad y que viene como una revelación del Dios todopoderoso, el Dios verdadero, todo lo que podamos hablar sobre el nuevo orden mundial, sobre el anticristo y sobre lo que va a venir, sobre los 4 jinetes del Apocalipsis, solamente van a ser tomados como cuentos. Pero si nosotros entendemos que esta palabra es verdad, vamos a poder verla desde una óptica diferente y una óptica verdadera y una óptica de fe. El primer ejemplo que te quiero mostrar de la veracidad de las Escrituras comprobada es la que está siempre en el libro de Isaías. Quiero que vayamos al capítulo 44 de Isaías. En el versículo 28. Lo podemos leer desde el 26. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y su ruina reedificaré. Esta profecía fue dada más o menos en el año 700 antes de nuestro Mesías. Es en el tiempo en que Jerusalén había sido destruida por el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Entonces, en este tiempo Isaías profetizó y sigue diciendo el versículo 27, que dice las profundidades, secaos y tus ríos haré secar. 28, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Isaías profetizó sobre este rey medo-persa con nombre y todo, y profetizó sobre él más o menos un siglo antes de que él siquiera hubiera nacido, más o menos 150 años antes de que Ciro llegase a ser rey de Medo-Persia. Ciro empezó sus conquistas en torno al año 550 antes de nuestro Mesías y tuvo un éxito sin precedentes. Ciro es mencionado por nombre claramente. Dice el capítulo 45 de Isaías en el versículo 1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. ¿Para qué estaba llamando Dios a Ciro? Lo llamaba para gobernar y dice en el versículo 2, yo iré delante de ti y endereceré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no
me conociste. Ciro nunca hizo una confesión de que se volvía al Dios de Israel y que dejaba a sus ídolos. Y Dios lo sabía. El Señor ya lo sabía, pero aún así a él le plació llamar a este hombre para que fuera instrumento de él. ¿Para qué? A lo que dice, lo que leíamos antes en el capítulo 41. Que dijera a Jerusalén, serás reconstruida, serás edificada y al templo serás fundado. Dice el versículo 5 del capítulo 45, yo soy Jehová y ninguno hay más, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Impactante esto, porque lo menciona concretamente y predice las conquistas de Ciro, predice la restauración del pueblo hebreo a su tierra, predice el regreso de los judíos a su tierra y su adoración en el templo, casi 150 años antes de que este hombre comenzara a reinar. Y el cumplimiento dramático de esta profecía la vemos cumplida, tal como relata el segundo libro de Crónicas. Ven conmigo al segundo libro de Crónicas, en el capítulo 36, en los versículos 22 al 23 dice así: mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, aquí se refiere a la palabra que le había dado el Señor al profeta Jeremías de que la cautividad de Judá iba a ser de 70 años. Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien hay entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Entonces vemos una muestra de la veracidad de la Biblia. Vamos a ver un segundo ejemplo, y vamos a ir al libro de Levíticos. Libro de Levítico, en el capítulo 26, en el versículo 32 al 33 dice así: asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Lo impactante de esta predicción o de esta profecía es que, o lo que está diciendo es que cuando la tierra de Israel está ocupada o estuvo ocupada por pueblos no judíos, se iba a ver asolada y no iba a prosperar. La tierra de Israel es distinta de la que se encuentra en otras partes del mundo. Solo es fértil cuando es habitada por los judíos. Impresionante esto. Fue muy audaz nuestro Dios al dejar plasmado en la Biblia esta predicción, porque tenía que esperar 1900 años, más o menos, 19 siglos, de escrutinio histórico de los pueblos no judíos que vivieron en la tierra de Israel. Para aclarar esta predicción, tenemos a continuación una cita textual de un comentarista medieval judío llamado Rambán, que dice así: al decir la Torá, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moran, es una predicción de buen augurio, puesto que nos asegura que durante el exilio no recibirá a ningún enemigo, porque no se encontrará en ninguna parte del mundo otra tierra tan próspera y buena como esa, que se haya tornado tan asolada y desierta como la vemos ahora. Esperen que me perdí de página. Aquí está. Desde que partimos no acepta a otra nación. Todos se esfuerzan en hacerla prosperar, pero nada brota. Miren qué impresionante. Y ustedes, yo quiero que lo investiguen. Si analizan la historia de Israel, vamos a ver que fue esto exactamente lo que sucedió. Durante los más o menos 1900 años, los 19 siglos, en que la Tierra Santa fue ocupada por no judíos, porque recuerdan que después del año 70, después de nuestro Mesías, cuando el emperador Tito destruyó el templo y expulsó a todos los judíos de Jerusalén, y más o menos 5 o 6 décadas después, el emperador romano le cambió el nombre de Israel por Palestina. Desde entonces no hubieron judíos en la tierra de Israel y quedaron desperdigados por todos lados.
fue ocupada perdón, por romanos, por turcos, por los cruzados, por británicos y por árabes. Y la tierra nunca prosperó. Sin embargo, los judíos que han estado ocupando la tierra por poco más de 70 años, puede verse que se ha desarrollado y prosperado de una manera impresionante. Ellos producen frutas y las exportan en el desierto. Ellos producen verduras y las exportan en el desierto. El desierto ha reverdecido. Hay árboles, han sembrado cualquier cantidad de árboles. Es una cosa impresionante cómo la tierra de Israel ahora es próspera. Ese es el segundo ejemplo que te voy a dar de la veracidad de la Biblia. Y te voy a dar uno más, porque hay miles y no terminaríamos hoy. Y es la creación del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948, tal como el Señor lo había profetizado en Isaías. Ven conmigo al libro de Isaías nuevamente. En el capítulo 66, versículos del 8 al 9. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Entonces podemos ver algo que sucedió que nunca había pasado. Y es que mediante una resolución de la ONU, de la Liga de Naciones, se formó el Estado de Israel en un solo día, exactamente el 14 de mayo de 1948. Yo creo que ningún otro país tiene cumpleaños, solamente ellos, porque es una profecía cumplida de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, de estos tres ejemplos, podemos concluir de manera razonable, de manera razonada, no con mitos, no con leyendas, no con historias, no con manipulaciones, ni con ninguna de esas cuestiones filosóficas o de esos hombres que niegan radicalmente la validez de la palabra de Dios y niegan que Dios sea el creador de los cielos y de la tierra. Ya hablamos que la filosofía son pensamientos limitados en el cerebro de las personas, pero nosotros podemos ver con hechos que lo que Dios profetizó es verdad. Y lo que Él había dicho se ha cumplido. Y si lo que Él había dicho que tenía que cumplirse en tiempos pasados se cumplió, podemos estar confiados en que lo que Él ha dicho que va a suceder, que aún no ha sucedido, sucederá. Podemos estar totalmente seguros en base a la experiencia, en base a las pruebas, en base a la historia de la misma palabra de Dios que ha sido revelada y que la historia solamente confirmado lo que Dios en su momento había manifestado. Entonces la palabra de Dios es verdad. Amén. Y las que están pendientes de cumplirse, entre las que están pendientes de cumplirse, están las que nos revelan precisamente a este hombre de pecado, conocido popularmente como el anticristo o el antimesías. También las profecías nos revelan todas las condiciones que van a darse alrededor de este personaje misterioso, que se han hecho películas, que Discovery Channel, History Channel hacen incluso programas acerca de él, pero lo hacen como queriendo sacarlo incluso de contexto. Pero la Biblia, que es la palabra perfecta de Dios, es la que nos va a dar los detalles de lo que está por venir y que ciertamente se va a cumplir, incluyendo el nuevo orden mundial. Que sobre esto quiero hacerte una pequeña paréntesis. Si yo te digo, por ejemplo, este es mi nuevo lápiz, porque me lo acaban de dar, no necesariamente quiere decir que el lápiz esté nuevo. Te lo voy a decir de otra manera. Si tú me regalas, por ejemplo, un celular, ¿ok? Y este era el celular que tú estabas usando, pero por alguna razón tú lo cambiaste y me dices, mira, te lo voy a regalar. Entonces yo nunca lo había tenido y es mi nuevo celular.
aunque el celular no está nuevo, porque el celular ya fue usado. Si yo lo hubiera comprado de paquete y lo hubiera sacado de la caja, entonces sí puedo decir, mira, este es mi celular nuevo, porque está nuevecito de paquete. Pero cuando digo nuevo celular, es algo que no necesariamente está de paquete, pero a mí me llega por primera vez. Entonces, cuando hablamos del nuevo orden mundial, quiero decirte que es algo que no es nuevo en el sentido de paquete, sino que es algo que hasta ahora estamos comenzando a entender, estamos comenzando a visualizar, pero este nuevo orden mundial es algo que viene desde el principio de la creación del hombre prácticamente, como lo vamos a estudiar a continuación. Pero sí quiero que estés claro con esto, que cuando hablamos del nuevo orden mundial, no estamos hablando de que alguien se va a inventar algo o que va a hacer algo novedoso. Simplemente es que en nuestra generación vamos a ver algo que no habíamos visto, pero que ya fue hecho. Ya alguien ya lo había hecho, como dice Salomón, todo, no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que ahorita es, ya fue. Y lo que va a ser, en otro tiempo ya estaba siendo hecho. Entonces, en ese sentido, no es algo novedoso, algo de paquete, simplemente es algo que hasta en nuestra generación, muy probablemente, si el Señor así lo permite, vamos a ser testigos del regreso de nuestro Mesías, y parte de ese proceso es la instauración de este nuevo orden mundial, y todo gira alrededor de este personaje famoso, infamemente llamado el anticristo o el antimesías. Entonces, ¿qué es? ¿Quién es? ¿Es una persona? ¿Es un sistema? Hay quienes dicen que es un hombre de carne y hueso, otros dicen que es un sistema, pero creo que están ligados. El sistema, que es el nuevo orden mundial, va ligado íntimamente del hombre que va a ser la personificación del antimesías. ¿Qué es un antimesías? ¿Qué es un anticristo? ¿Qué es? Es uno que se opone o es un oponente del Mesías. Es un oponente de Cristo, de nuestro Yeshua, de nuestro Señor Jesucristo. La palabra oponer se define como poner una cosa, en especial una idea, una actitud, contra otra, para impedir o contrarrestar su acción o su efecto. Entonces, antimesías o anticristo es la encarnación de todo lo que pueda impedir y contrarrestar las acciones de el Mesías Jesucristo, de Yeshua el Mesías. Especialmente todo lo relacionado o contrarrestar todo lo relacionado con volver a todas las naciones al único Dios verdadero. Buscando contrarrestar que las naciones dejen la idolatría y el paganismo, y buscando que las naciones y nosotros como miembros de las naciones nos sirvamos por amor al eterno Dios de Israel. Este es el objetivo principal del antimesías. Este es el objetivo, esta es la razón por la cual este anticristo, este antimesías, va muy pronto a aparecer. Yo soy de la opinión que él ya está en la tierra, él ya nació, y que pronto va a manifestarse. ¿Y para qué viene a manifestarse? Para oponerse a la obra del Mesías Yeshua, de Jesucristo. Y lo que quiere es que las naciones no corran detrás del Dios de Israel, que las naciones no se aparten de la idolatría y del paganismo, sino que se aparten y que sigan en el paganismo y que sigan en la idolatría. Ese es el propósito de este antimesías o de este anticristo, que no es nuevo tampoco. Este espíritu de oponerse a Dios, este espíritu de oponerse al gobierno de Dios en la tierra, es un espíritu que ha estado desde hace mucho tiempo. La misma palabra dice que han habido muchos anticristos, han habido muchos que se han opuesto a lo de Dios. Pero este hombre va a ser como la suma de todos, licuados, mezclados y mejorados.
Y va a ser la personificación literal de siglos y siglos y siglos y siglos de práctica de este espíritu de estarse oponiendo a Dios. ¿Y quién es el oponente de Dios? Todos sabemos, es el Satán. Entonces vamos a ver algunas de las características más relevantes que nos revela la palabra de Dios, y como lo vamos a ver, está íntimamente ligado el nuevo orden mundial de la persona del anticristo. Primero vamos a ir al libro de Juan, a la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, en el versículo 18, y dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Luego dice el versículo 21, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Espero que la conozcas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Yeshua es el Cristo, que niega que Yeshua es el Mesías. Este es el anticristo, el que niega al Padre y que niega al Hijo. ¿Ok? Está empezando a revelarnos las características del anticristo, del antimesías. Negar que Jesucristo es el primogénito, el unigénito Hijo de Dios, que es la primicia de la resurrección. Negar que es el Hijo de Dios. Y al negar al Hijo, niega al Padre, niega que haya un Dios en los cielos, niega que haya un creador de los cielos y de la tierra, y se opone a todo lo que se llama Dios. ¿Por qué? Porque busca que las naciones, recuerda esto, anti-Mesías es para oponerse a la obra del Mesías. Y el Mesías vino a revelarnos al Padre, vino a abrir un camino para poder volver al Padre. Y él lo que quiere es deshacer ese puente y que la gente corra a él en lugar de correr a Dios a través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. En segunda de Juan, aquí un poquito más adelante, en el versículo 7 dice así: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Yeshua ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. ¿Qué es lo que sucede con esta aseveración? Que hay quienes dicen que sí, que está bien, conceden que Jesucristo era hijo de Dios, pero dicen que vino un espíritu y que lo que se miraba era como un holograma, que él realmente no tenía cuerpo y que cuando fue crucificado solamente fue el cuerpo de él porque él no estaba ahí presente. Entonces cuando hacen eso, nos quitan la oportunidad de redención, porque ¿cómo nosotros vamos a poder igualar la santidad, el poder, la grandeza de alguien que es espíritu si nosotros somos carne? Nosotros padecemos, nosotros sufrimos, nosotros vivimos encerrados en este cuerpo. Y la única manera de tener redención es que alguien nos muestre cómo hacerlo, pero en nuestra cancha. No puede ser alguien que sea un espíritu, no puede ser un ángel, no podía ser una manifestación que estuviera sobre la naturaleza de nosotros, porque entonces no nos sirve. Entonces, quien dice que Jesús sí fue un maestro iluminado, pero que no tenía un cuerpo, entonces también es el anticristo. Esa es otra característica del anticristo. Vamos a ver ahora en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2. Vamos a leer un poquito desde el versículo 1. Y dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ya llegó. ¿Cuál es el día del Señor? Es el día donde Él va a tomar venganza de sus enemigos, donde Él va a destruir todos los reinos de maldad, todos los reinos de mentira
que se han levantado como gobernadores de esta tierra, y él va a retomar el control de la tierra y va a sentar a su rey, que es el Mesías, hijo de David, Yeshua, hijo de David, que va a regresar después de que se desate la ira del Señor sobre todos aquellos que no quieren estar con él, sobre todos aquellos que lo aborrecen, sobre todos aquellos que se van a volcar hacia el anticristo, que van a ser leales al anticristo y que van a ser engañados y seducidos por el anticristo. Entonces el Señor va a venir y les va a dar conforme a sus obras. Versículo 3. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá. ¿El qué no va a venir? El día del Señor. Estamos hablando del día del Señor, ¿verdad? Cuando en Apocalipsis nos habla claramente cómo va a ser esto, y nos habla primero que van a venir los sellos, después vienen las trompetas, y cuando comienzan las copas de ira, ese ya es el clímax del día del Señor, porque ahí es cuando realmente entramos en la gran tribulación. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía, sin que antes venga el negar la palabra de Dios, sin que primero tiene que venir un movimiento que ya está aquí, que dice que la palabra de Dios es un mito. Por eso introduje el tema hablando de lo que eran los mitos. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es quién es el hombre de pecado? El hijo de perdición es el anticristo, el antimesías, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Es decir, una característica clara de este hombre, de este sistema, es que se va a oponer y se va a levantar contra todo lo que tenga que ver con el Dios de Israel. Todo lo que huela a Jesucristo, todo lo que huela a Jehová, todo lo que huela a culto al verdadero Dios, va a ser odiado y va a ser rechazado y va a ser perseguido por el hombre de pecado. Entonces el sistema del nuevo orden mundial, que va a ir amalgamado con el anticristo, va a ser un gobierno donde se nos va a imponer a la fuerza que ninguno pueda adorar al Dios verdadero, que ninguno pueda servir al Dios verdadero, y el que sirva al Dios verdadero, al Dios creador de los cielos y la tierra, va a ser objeto de persecución, así como dice la Biblia. Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto tiene una implicación muy clara. El templo de Dios, han habido dos en cuanto a templo construido físico y establecido en un solo sitio, porque hubieron dos tabernáculos. Estuvo el tabernáculo de Moisés y estuvo el tabernáculo de David. Pero después de eso se levantó el templo de Salomón, del rey Salomón, en Jerusalén, y luego fue, como vimos según el decreto de Ciro, cuando mandó a que el pueblo regresara a Jerusalén, también decía la profecía que se iba a reedificar el templo que había sido destruido por Nabucodonosor, cuando Babilonia se llevó cautivo al pueblo de Judá. Entonces aquí hay un requisito que va a cumplirse, y es que tiene que levantarse otra vez el templo de Dios en Jerusalén. Tiene que levantarse el tercer templo. Y para que este tercer templo sea edificado, tienen que suceder muchas cosas. Primero, y lo más grave de todo, es que el lugar que se levantó el templo de Salomón y que después se levantó el templo que comenzó a reconstruir Zorobabel, hoy en día está ocupado por una mezquita de los musulmanes. Bueno, se supone que es una mezquita o que es el Domo de la Roca, y que hay también una iglesia católica, pero es uno de los sitios más santos, o uno de los lugares más sagrados para los musulmanes. Entonces, querer destruir el Domo de la Roca, que está en la ciudad de Jerusalén, es prácticamente imposible, a menos de que haya un poder sobrenatural. Y recuerden ustedes, o como lo vamos a ver más adelante, que el poder sobrenatural que va a estar detrás del anticristo es el poder de Satanás. Entonces,
No estamos claros, porque la Biblia no lo aclara, si este templo va a levantarse donde está actualmente el Domo de la Roca o va a ser levantado en otro lugar, siempre en Jerusalén. Pero tiene que levantarse. Eso es parte de lo que tiene que cumplirse antes de que venga el día del Señor. De eso estamos hablando, del día del Señor. Entonces, se tiene que levantar, dice, se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea que otra de las características del anticristo es que él va a exigir adoración. Que él va a exigir que se le rinda culto. Que él va a usar el sistema para meter a las personas para que le rindan culto a él y solamente a él. Entonces el nuevo orden mundial va enfilado en la misma dirección en la que va el anticristo. Porque el sistema del mundo, el nuevo orden mundial, es el gobierno que se va a establecer para obligar a las personas a adorar a Satanás, usando el poder político, usando el poder económico y usando el poder religioso. Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿A quién? ¿A quién? Al hombre de pecado. Ustedes saben lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Esa manifestación va a darse cuando lo que lo detiene, que es la fuerza de Dios, la presencia de Dios. Entonces es como que imagínense ustedes que esto fuera, vamos a ver si podemos hacer un poquito para la imaginación. Imagínense ustedes que esto fuera una puerta. Entonces ahorita hay alguien aquí enfrente de esta puerta que no permite que sea abierta. Entonces adentro está retenida la fuerza de la maldad. Si hoy hay violaciones, si hoy hay pornografía, si hoy hay abuso de niños, si hoy hay violencia, si hoy hay drogas, va a multiplicarse a la N cuando la fuerza que lo detiene, que es la presencia de Dios, sea quitada de manera tal que la puerta se abra y que salga toda esta maldad que había estado restringida hasta la fecha señalada por nuestro Dios. 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Cuál es el misterio de la iniquidad? Es todo lo que se opone a la palabra de Dios. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Quién? El anticristo, con su sistema y con todo con todo el paquete, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Después de que se manifieste, y como vamos a ver más adelante en la profecía que se va a cumplir de Apocalipsis, viene el anticristo y comienza su gobierno usando la política, usando la economía y usando la religión para oponerse a toda la obra de Jesucristo, para que no busquemos al Dios verdadero. Y después de un tiempo dice que nuestro Señor va a destruir con el espíritu de su boca y lo va a destruir con el resplandor de su venida. Es el día del Señor. 9. Inicuo, cuyo advenimiento, o sea, él va a venir, el anticristo, el hombre de pecado, dice que su advenimiento es por obra de Satanás. Él va a venir por obra de Satanás. O sea, él va a ser una persona, él es ya una persona en el cual el poder de Satanás va a entrar y lo va a catapultar de manera sobrenatural para que sea establecido el nuevo orden mundial de la mano del anticristo, con el propósito de que Satanás reciba adoración, que fue el pleito que en primera instancia él tuvo cuando se halló maldad en su corazón. Y dice que va a venir con poder, gran poder. ¿Quién? El anticristo, el antimesías. Él va a venir porque la obra de Satanás le va a dar gran poder y va a poder hacer señales y prodigios mentirosos, pero va a hacer cosas sobrenaturales.
Él viene con cosas sobrenaturales, que la gente se va a quedar con la boca abierta y decir, wow, ¿de dónde sale esto? ¿Cómo es que este tipo sabe tantas cosas? Y hasta va a contestar muchas preguntas de la humanidad con una sabiduría mentirosa. Porque dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esta razón, es decir, porque rechaza, las naciones rechazan, porque los hombres rechazan, porque la filosofía rechaza a Dios, porque la filosofía rechaza al creador de los cielos y de la tierra, porque la filosofía y los hombres con su filosofía rechazan a nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios dice, perfecto, entonces como vos lo rechazaste, entonces dice el versículo 11 que Dios va a mandar un poder engañoso para que crean la mentira, porque la gente prefiere creer la mentira, creer en la evolución, que no hay una sola prueba, que biológicamente es imposible la evolución, pero siguen diciendo de que esa es lo que hay que enseñar en las universidades, cuando todo el mundo sabe que es imposible. No se ha encontrado ni un solo eslabón perdido de evolución del mono al hombre, ninguno, y no lo van a encontrar jamás, porque dice la palabra que Dios creó primero a los animales y después creó al hombre. Entonces no se va a encontrar jamás restos de hombres anteriores a los chimpancés. Entonces, como lo que encuentran son restos de chimpancés, de monos, de micos, entonces en la lógica de ellos es que nosotros venimos de los monos, que nosotros venimos de la mascota de Tarzán que se llamaba Chita. Pero eso no es así. Pero ellos insisten en creerlo porque ellos prefieren creer la mentira. Ellos prefieren creer en un Big Bang. Ellos prefieren creer que de la nada se hizo todo, cuando ni siquiera pueden contestar cómo es que la materia, cómo es que algo material, un lápiz va a tener pensamientos, cómo es que un papel va a tener información si alguien no le escribe primero. Pero ellos siguen insistiendo en que no hay Dios. Entonces Dios dice, perfecto, entonces créanse la mentira, porque eso es lo que ustedes quieren. Eso quieren. Entonces hagan lo que quieran, porque Dios nos dio el libre albedrío. Entonces dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron, sintieron placer en la injusticia. Y la injusticia es todo lo que está fuera de la obra de nuestro Mesías Jesucristo y todo lo que está fuera de nuestro Dios, creador de los cielos y de la tierra. Entonces, este espíritu, como les decía hace unos minutos, no es algo nuevo. Esto es algo que ha estado desde el principio. Y esto lo podemos rastrear tan lejos o tan cerca de la creación como en el libro de Génesis. Y quiero que vayamos al libro de Génesis. Y vemos que la Biblia es verdad. Todo lo que está aquí es verdad. Entonces podemos confiar que lo que dice aquí es verdad. Y dice el versículo 6. Versículos 1 y 2. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después de que se llegaron, es decir, de que se acostaron o que tuvieron algún tipo de manifestación, algún tipo de afectación genética o de relaciones sexuales, yo no lo sé, dice, después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. El uso de la palabra o de la frase hijos de Dios se refiere a ángeles, se refiere a criaturas espirituales. ¿Cómo sucedió? No lo sé, pero la palabra lo dice y dice que de ahí salieron los gigantes. Y estos gigantes son detrás de quienes andan todos esos programas que salen en History Channel de alienígenas ancestrales. ¿Cómo es que salieron y que ellos son los que crearon todas las obras, los megalíticos y no sé qué y que no sé cuánto, y que ellos vinieron del espacio exterior? Sí, son extraterrestres, sí. Los hijos de Dios están afuera de lo natural, están afuera de la tierra, son espíritus, son ángeles que cayeron de la comunión con Dios porque creyeron en las mentiras de Satanás, cuando Satanás dijo, yo voy a ser igual a Dios.
y voy a sentarme en los lados del norte y voy a poner mi trono y yo voy a recibir adoración. Y dice que Dios lo lanzó a la tierra porque dijo que él era perfecto hasta que se halló en él maldad. Entonces sí, son extraterrestres los que vinieron a la tierra desde el principio, pero no son sino ángeles caídos. Los extraterrestres son ángeles caídos, como atestigua la palabra de Dios. Entonces desde ese momento vino la rebelión, se corrompió, vino la corrupción del gen, de la naturaleza del hombre. ¿Y qué fue lo que se introdujo? Se introdujo de inmediato ese espíritu de estar en contra de Dios, el espíritu del anticristo. Y sigue el relato más adelante, siempre en el libro de Génesis, en el capítulo 10, versículos del 8 al 10, dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue un vigoroso cazador en contra de Jehová, por el cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador en contra de Jehová. Aquí dice delante, pero es en contra de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne, de la tierra de Sinar. Y de esta tierra salió para Asiria, y edificó Nínive, Rehobot y Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Y luego vamos al al capítulo 11, versículos del 1 al 9. ¿Y de qué nos habla? De la Torre de Babel. Aquí está el primer gobierno mundial en contra de Dios. Aquí está la primera organización que nosotros no vimos porque no vivíamos en ese tiempo, pero que vamos a ver ahora, que es el nuevo orden mundial que ya existía, pero que hasta ahora, hasta este tiempo, nosotros estamos empezando a ver y estamos empezando a concebir, porque están dándose todas el cumplimiento de las profecías para que esto sea una realidad. Pero aquí está el modelo. Este modelo es el mismo que se va a implementar, que ya se está implementando, que ya tiene cimientos puestos en esta tierra. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagámonos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Mucho adelanto. Un adelanto impresionante en materia de construcción. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo: he aquí el pueblo es uno. Un gobierno, una moneda, un sistema, un gobierno, una religión. Y todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora que lo han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces, esto es lo que dice la Biblia, pero no nos da mayores detalles. Sin embargo, hay un historiador que se llama Flavio Josefo, que él nos da un poco más de detalles sobre lo que sucedió en Babel. ¿Y cómo lo sabe? Porque más o menos en el siglo I, después de nuestro Mesías, estaba esa tradición que pudiera tener algunas cosas míticas que le hayan agregado, probablemente, pero que fue un hecho real, lo atestigua la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice Flavio Josefo de esta situación? Dice: el que los incitó a semejante desprecio de Dios fue Nebrodes, que es el mismo Nimrod, nieto de Cam, hijo de Noé, un hombre audaz y de mucha fuerza en los brazos, quien los persuadió de que no adjudicaran a Dios la causa de su felicidad. No sé si les suena parecido. Tu vida, tu prosperidad, tu salud, es porque tú te cuidas y porque tú trabajas, no tiene nada que ver con Dios. Paulatinamente convirtió el gobierno en una tiranía, viendo que la única forma de quitar a los hombres el temor de Dios, o sea, él tenía el espíritu del anticristo y quería quitar a los hombres el temor de Dios,
era el de atarlos cada vez más a su propia dominación, tal como el gobierno nos está dominando ahorita, que no podemos ni salir a la calle. Afirmó que si Dios se proponía ahogar al mundo de nuevo, haría construir una torre tan alta que las aguas jamás la alcanzarían, y al mismo tiempo se vengaría de Dios por haber aniquilado a sus antepasados. La multitud, oye bien, la multitud estuvo dispuesta a seguir los dictados de Nimrod, tal como va a estar dispuesta a seguir los dictados del anticristo, y a considerar que solo los cobardes se sometían a Dios. ¡Wow! En el nuevo orden mundial, establecido desde entonces, era una cobardía confesar a Dios. Era de estúpidos decir que había un Dios en los cielos. Y era una falta de inteligencia creer en el Hijo de Dios. Eso es lo que el anticristo propone. Esa es la obra del anticristo, oponiéndose a Dios. O sea que esto no es nuevo. Dice que levantaron la torre, trabajaron sin pausa ni descanso, y como eran muchos los brazos que intervenían, comenzó a levantarse rápidamente, más rápido de lo que se podía esperar. Cuando Dios los vio trabajar como locos, decidió no destruirlos por completo, ya que no habían aprendido nada de la destrucción de los pecadores anteriores. Provocó en cambio la confusión entre ellos, haciéndoles hablar en distintas lenguas para que no se entendieran entre sí. El lugar donde ellos edificaron la torre se llamó Babilonia, por la confusión de las lenguas, porque en hebreo Babel significa confusión. Y dice en otra narración, en el libro de los jubileos, este libro fue encontrado en las cuevas de Qumran, más o menos en el año, alrededor del tiempo en que Israel fue nación de nuevo. Y estos eran escritos de también tradiciones judías que venían desde el tiempo del segundo templo, en el tiempo de Yeshua. Y dice, hablando de la torre de Babel, y nos dijo el Señor nuestro Dios, he aquí que son un solo pueblo y han comenzado a trabajar a una, y ya no cesarán. Bajemos y confundamos sus lenguas, que no se entiendan unos a otros y se dispersen por ciudades y naciones. Oye, de manera que no tengan plan común hasta el día del juicio. Esto, si no te revienta la cabeza, a mí sí. Es impresionante lo que dice este libro. Dice, de manera que no tengan un plan común hasta el día del juicio. ¿Cuál es el día del juicio? Es el día del Señor. El nuevo orden mundial, con el anticristo a la cabeza, es tener un plan común para oponerse a Dios. Es un plan común para oponerse a Dios. Este es todo el sentido del nuevo orden mundial y del anticristo. El nuevo orden mundial prepara esa maraña para que pueda ser usada por el anticristo. Yo creo que aquí nos vamos a quedar porque llevamos más de 1 hora de estar, pero este tema es apasionante, es un tema que es verdad porque está en la palabra de Dios, y nosotros hoy más que nunca tenemos que abrir nuestros ojos. Hoy más que nunca tenemos que preocuparnos por investigar, por leer. Hoy más que nunca tenemos que doblar nuestras rodillas, y si el sistema gobernado por este mundo piensa que esto es una tontería, pues que se burlen de mí, no me importa. Si la gente puede pensar que esto es un mito, allá ellos y sus filosofías, porque yo sé que la palabra de Dios es verdad. Y es un tiempo emocionante, y yo oro para que el regreso del Mesías sea pronto y que sea en nuestro tiempo. Bendito seas en el nombre de Yeshua, y que la paz de Cristo esté contigo, y que te haya quedado ese gusanito ahí para que en la próxima transmisión en vivo vamos a seguir con este tema, porque es un tema de actualidad, y como podemos ver, no hay nada nuevo debajo del sol. Así que el Señor te bendiga.